Porque las creepypastas también son una buena compañía, mis panas. Disfruten de esta compañía mientras hacen sus cosas o intentan dormir. Comencemos con las historias. Mi abuelo solía contarme historias de miedo. Él las contaba todos los sábados por la noche. Yo las esperaba con ansias cada semana, y casi siempre saltaba al sillón insistiendo para que ya empezara de una vez. Las historias variaban. Desde barcos pirata embrujados que aún surcaban el mar abierto cientos de años después, sin un puerto a la vista, hasta viejas escuelas clausuradas hace medio siglo por la misteriosa desaparición de varios niños. Una noche, sin embargo, mi abuelo dijo que no tenía fuerzas para contar una historia completa, ya que acababa de recuperarse de un resfriado y quería descansar. En lugar de eso, me contó un pequeño relato que aseguraba que era real. Me preguntó si sabía sobre los no muertos, como vampiros y fantasmas, y sobre cómo no podían ver su propio reflejo. Asentí, recordando haber leído sobre eso en más libros de Goosebumps de los que podía contar. Bueno, dijo, sentándose en el sillón y quitándose los lentes. Hay una buena razón para eso, Chloe. Verás, los espejos no son simplemente pedazos de vidrio que reflejan tu imagen. Son ventanas a otro mundo, un mundo muy distinto al nuestro. Un mundo que algunos llaman el más allá. La persona que crees que es tu reflejo en realidad es tu espíritu, esperándote para unirse contigo cuando mueras. Hasta entonces, su trabajo es mantenerte fuera de su mundo. Pero, ¿sabes por qué mencioné a los vampiros? Negué con la cabeza, completamente fascinada y con el corazón latiendo rápido por la anticipación. Cuando se vuelven no muertos. Chasqueó los dedos e hizo un sonido de whoosh en el aire. Su espíritu desaparece. Así, de repente. Por eso, Chloe, no hay nadie que los mantenga fuera del otro mundo, del más allá. Pueden moverse libremente entre ambos mundos, como si fuera una puerta abierta. Pero lo realmente aterrador es, ¿sabes cómo un vampiro te convierte en uno al morderte? Asentí, cada vez más nerviosa. Eso no es del todo cierto. Lo que en realidad hacen, es entrar al otro mundo, buscar tu espíritu, esperar a que se mueva frente a un espejo, y matarlo. Gritó de repente, haciendo que casi saltara del sillón. Entonces tú te conviertes en uno de ellos. Continuó, inclinándose hacia mí para asustarme un poco más, como solía hacerlo con sus historias. Así que debes preguntarte, ¿habrá alguno de ellos del otro lado, buscándote en este momento? Sonrió y me dijo que me cepillara los dientes y me fuera a dormir. Todavía temblando, subí las escaleras. Ya en el baño, mientras me cepillaba las muelas, terminé, dejé el cepillo y me acerqué a mi reflejo. Curiosa, presioné la mano contra el espejo, moviéndola en diferentes direcciones, tratando de engañar a mi reflejo para que hiciera el movimiento equivocado. Después de unos segundos, me rendí. Me dije que, aunque la historia del abuelo fuera cierta, nadie quería mi espíritu de todos modos. Yo solo era una niña cualquiera que no había hecho nada malo. Pero, momentos después, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo, algo en el espejo. Parecía una mano empezando a sujetarse del marco de la puerta. Justo cuando alcancé a ver cómo algo comenzaba a asomarse, miré de nuevo mi reflejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, aterrorizada, y parpadeó. En ese momento perdí el conocimiento. No sé si me desmayé o si esa cosa me golpeó, pero no recuerdo nada más. Desperté unos días después en el hospital. Mis padres y mi abuelo me habían encontrado y llevado allí después de que mi papá notara unos cortes en mi cabeza. Supuso que me la había golpeado contra el borde del lavamanos al caerme. El abuelo no dijo una sola palabra mientras estuvo en la habitación. Solo me observaba con los brazos cruzados y una expresión que no supe interpretar. No podía saber si estaba molesto o intrigado. Al cabo de un rato, mis padres salieron a almorzar, dejándome a solas con él. Movió su silla hasta mi cama, entrelazó los dedos y me miró fijamente.
Yo también lo observé, esperando que supiera cómo ayudarme. Si sabía tanto sobre esa historia, tenía que saber cómo arreglarlo, ¿no? Entonces sonrió un poco, con un brillo extraño en los ojos, y me apoyó la mano en el hombro. No te preocupes, Chloe. El abuelo te va a ayudar a superar esto. No es tan malo, una vez que te acostumbras. Y tenía razón. 12 años atrapada como una niña de 9, y la verdad, ya no me molesta. Los monstruos no existen. Nunca dejamos de temerlo del todo. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que acecha en la oscuridad justo más allá de nuestra vista. Claro, al crecer nos convencemos de que son solo historias de la infancia. Que los crujidos de la casa cuando estamos solos son solo la madera asentándose, o que no hay monstruos esperando bajo la cama. Aún así, seguimos sintiendo ese temor cuando dejamos los pies colgando del borde de la cama, y los retiramos de golpe hacia el refugio seguro bajo las sábanas, acurrucándonos y fingiendo que ya no tenemos miedo a la oscuridad, tratando de obligarnos a dormir. Pero ¿y si, como niños, teníamos razón? Y sí, solo tal vez, el hombre del saco está escondido en lo profundo de las sombras, esperando ese momento en el que bajemos la guardia. O tal vez el hombre del saco era solo la forma en que nuestra mente infantil explicaba algo mucho más aterrador. De niña estaba empapada de miedo. Mi hermana mayor tenía la mala costumbre de leer historias de terror y luego venir a contármelas. Pequeñas cosas, como un perro de peluche negro, de pronto se convertían en un monstruo esperando cobrar vida cuando la casa quedaba en silencio. O un viaje al baño a medianoche se transformaba en un juego de valentía con una criatura dispuesta a arrastrarte por el desagüe hasta las alcantarillas de abajo. Ojalá esos hubieran sido los verdaderos monstruos de los que preocuparnos. Al menos podríamos haber huido. Lamentablemente, los monstruos están hechos de cosas más inmateriales. Quizás por eso nunca me han gustado las películas de fantasmas o demonios. Tocan demasiado de cerca la verdad. Verás, yo siempre los he visto, acechando justo fuera de mi rango de visión. Son esas figuras de sombra que vemos en nuestro rabillo del ojo, visibles cuando menos lo esperamos y desapareciendo cuando volteamos a mirar. Es probable que tú también las hayas visto. Las desestimamos como un truco de la luz, una mala percepción. Eso es lo que nos dicen que son, después de todo. Esas cosas no existen, no pueden existir. Porque si existieran de verdad, bueno, ¿cómo luchas contra algo que en realidad no puedes ver? Me desvío, pero crecí en una casa que mis padres construyeron cuando yo tenía 4 años. No había ningún cementerio indígena que hubiéramos perturbado, ni antiguos propietarios que hubieran hecho cosas horribles o jugado con fuerzas mejor dejadas en paz. No, era terreno de cultivo, comprado a vecinos que habían vivido allí mucho antes de que mi padre fuera apenas un destello en el ojo de su propio padre. Con toda lógica, la casa era solo una casa, incluso fue bendecida por un sacerdote para mantener alejadas las cosas malas. Pero, como todo en la vida, parece que incluso lo etéreo es más gris que blanco o negro. Mi hermana y yo tuvimos nuestro primer encuentro apenas nos mudamos. El olor a aserrín y pintura fresca todavía flotaba en el aire, las alfombras tenían aún ese leve aroma al pegamento que las mantenía en el suelo. Éramos pequeñas. Yo tenía 4, como dije, y ella 5 a punto de cumplir 6. Compartíamos habitación. La mayoría de las noches jugábamos a imaginar cosas o, como suele pasar con hermanas de edades tan cercanas, peleábamos. Todo dependía del día. Esa noche tocó lo primero. Ella estaba sentada en su cama, justo frente a la mía, cada una acurrucada en su rincón. Mi hermana tenía su lámpara encendida y yo la mía, inundando la habitación con la luz blanco-amarillenta de los focos de entonces, antes de que existieran los LED y la luz blanca eficiente. No nos importaba. Éramos niñas, y luz era luz. Nos turnábamos para contar cada una su parte de la historia de esa noche, sumando detalles. No recuerdo quién lo notó primero.
Solo sé que un momento estábamos hablando y riendo, y al siguiente reinaba el silencio cuando una sombra se movió desde la puerta, recorrió la habitación y desapareció detrás de mi cama. Nos miramos, la boca abierta, ninguna queriendo admitir lo que acabábamos de ver. Claro, podrías decir que era un coche pasando detrás de la casa, excepto que nuestra ventana daba a 7 acres de terreno familiar y otros 7 más de campo vacío, al menos hasta que una iglesia los compró después. Y no olvidemos las luces encendidas. Éramos niñas y, como tal, la experiencia se desechó como imaginación activa, una ilusión compartida. Quizás tenían razón. Yo no lo creo. Pero nunca volvió a pasar, al menos no de un modo que alguna de nosotras reconociera. Aún así, se quedaron, esas figuras justo fuera de mi alcance, siempre rondando, observándome desde el rabillo del ojo. Con el tiempo te acostumbras. Te convences de que quizá no te ven, que eres tan esquiva como ellas, que tú eres la imagen que desaparece cuando tratan de mirarte. Así me convencía de que estaba bien, de que eran inofensivas. Y en las peores noches rezaba y me recordaba a mí misma que la casa estaba bendecida. Pasaron meses, no, años. Claro que iban y venían en mi vida. A veces tomaban la forma de un gato negro, otras veces la silueta humanoide más común, pero seguían, inofensivas. Creo que tenía unos 8 años cuando cambió esa aparente indiferencia. Estaba en el baño frente a mi habitación, mirándome en el espejo por alguna razón que tienen los niños de esa edad. Quizá tenía un diente flojo, quizá quería ver si ya me salían pechos, quizá simplemente era así de egocéntrica con 8 años. No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que, por el rabillo del ojo, lo vi. Una figura de sombra, no pasando de largo, no solo parada allí, sino asomándose al marco de la puerta y mirándome. Él no se movía, no después de ese primer gesto. Solo se quedó allí, sosteniendo el marco como si fuera un apoyo, mirándome. Muy lentamente, encontré su mirada en el reflejo del espejo, aunque no sé si se puede llamar mirada. Era negro, todo negro, pero había curiosidad en esa oscuridad ambigua que solo podía describirse como su rostro. Su género, como su curiosidad, no era algo que pudiera verse, pero irradiaba de él. Simplemente era, sin peros. Al igual que su mirada, lentamente me giré para mirarlo directamente. Y en ese breve instante en que mis ojos dejaron el espejo para encontrar ese lugar desde el que me observaba, simplemente desapareció. Ese momento me dejó temblando, por decirlo menos. Pero, como 4 años antes, nadie me creyó. Me quedé un momento ahí, con las manos apretando el borde del lavabo hasta que mis nudillos se pusieron blancos, el aire saliendo de mí en exhalaciones lentas para no hacer ruido. Mi propio pulso retumbaba en mis oídos. Creo que ahí fue cuando empecé a intentar dominar la habilidad de calmar mi cuerpo hasta volverme una estatua viviente. Sin ruido, sin movimiento. Fundirme con el fondo. Recuerdo que al fin reuní el valor para moverme y salí corriendo de ese cuarto, casi saltando los escalones que llevaban al lugar donde mi familia se reunía, respirando de nuevo solo cuando llegué a la luz que inundaba esa sala. Mi familia me miró raro, pero como suele pasar con comportamientos extraños en casa, no preguntaron, solo sacudieron la cabeza en silencio. Estaba bien. No tenía ganas de hablarlo y de todos modos no me habrían creído. Su presencia se volvió más habitual. A veces se asomaba, lo veía al entrar a un cuarto, otras veces despertaba en la noche y allí estaba, anidado en las sombras, justo fuera de la vista. Aún así, nunca lo veía por completo. Seguía siendo ese espejismo, esa figura vista y nunca del todo observada. La siguiente vez que nos encontramos, de verdad, cambió todo. Mi madre tenía la mala costumbre de dejar que los focos se fundieran antes de cambiarlos. Entendía el de la escalera y hasta el de mi cuarto. Al construir la casa, mis padres eligieron lámparas que requerían quitar una cúpula de vidrio para acceder al foco. Lo compensaron poniendo 2 o 3 bombillas, así que si una se apagaba no era urgente cambiarla. Mi madre explotaba ese hecho. El baño, en cambio, nunca lo entendí. Allí eran bombillas desnudas, bastaba con tener repuestos. Siempre parecían acabarse y, además, eran de un tamaño raro que se quemaba rápido.
La luz del pasillo llevaba tiempo muerta, lo cual estaba bien. Normalmente mi hermano estaba en su cuarto cuando yo iba a dormir, así que había algo de luz, y bastaba con accionar el interruptor de mi propia habitación para inundarla de claridad, aunque 2 de las 3 bombillas estaban fundidas, como solía pasar. La última debió cansarse de cargar con todo el peso porque, cuando encendí la luz esa vez, hubo un destello y luego oscuridad. Recuerdo suspirar, con todo el drama preadolescente. En ese entonces todo era el fin del mundo. Fui al closet, encendí la luz y fui a buscar la cobija que tenía que ser mía. Probablemente no era porque de verdad necesitara esa cobija, sino por el derecho de decirle a mis hermanos que era mía y que no podían usarla. A nosotros nos encantaba echarnos en cara eso, incluso en la adolescencia, nos daba un pseudo poder sobre el otro, al menos en nuestra cabeza, aunque al final alguno de nuestros padres nos ponía en orden. De todos modos, tomé la manta, apagué la luz del closet y me dirigí a las escaleras. No sé qué hizo que levantara la vista de la forma en que lo hice. Recuerdo que miraba hacia abajo, jugando con los hilos sueltos de la manta que había recogido. Lo siguiente que supe fue que estaba mirando al otro lado del pasillo. Allí había un balcón que uno debía cruzar para llegar al cuarto de mis padres. Creo que era su forma de tener algo de privacidad respecto a nosotros, los hijos. Nosotros dormíamos de un lado de la casa, ellos tenían todo el otro lado para ellos solos. Fue en esa oscuridad, que parecía derramarse desde su habitación, donde lo vi, donde realmente lo vi. Era como una masa sólida justo fuera de ese cuarto oscuro. Sus bordes, de alguna manera definidos en la escasa luz que quedaba, contrastaban con el negro amenazante que parecía guardar una promesa que yo no pensaba permitir que cumpliera. Esa promesa me detuvo la respiración. Su postura me congeló por un momento mientras extendía la mano para accionar el interruptor del pasillo, sabiendo que no funcionaba pero con la esperanza de que sí. Ese clic, ese seco plástico contra plástico que debería haber significado luz, quedó vacío, como si la oscuridad que permanecía se riera en silencio de mí con su sonrisa depredadora. Con esa promesa rota sentí mi corazón hundirse, aún así lo intenté, moviendo la manta sin apartar la vista de esa figura mientras me inclinaba de lado, tanteando para encontrar el interruptor de la luz de mi habitación y, una vez más, solo encontrando ese clic frío. Sentí la sangre abandonar mi rostro, la boca seca, mientras percibía que su sonrisa crecía, una línea directa a mi corazón haciéndolo latir más rápido, y no de buena manera. Corre, 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 empecé a susurrarme a mí misma una y otra vez, sin atreverme todavía a moverme, porque eso significaba correr hacia él al principio. Era como ir acumulando valor. Decirte a ti misma que para escapar del tigre primero tienes que acercarte. Desafiaba la lógica y mi instinto de huida no iba a dejarme correr hacia él por las buenas. El factor decisivo fue cuando lo vi dar un paso hacia mí. No fue un deslizamiento, ni un arrastre, fue un paso sólido. Mis ojos se desviaron un instante hacia el baño oscuro, luego hacia mi habitación, cuyo interruptor seguía en encendido pero me recibía con la oscuridad que se cernía cada vez más cerca. Estaba atrapada, y avanzar era la única salida. Una vez más corrí hacia las escaleras, soltando la manta como si pudiera actuar de distracción, como un animal herido, una presa más fácil. Recuerdo la sensación del barniz frío del pasamanos cuando lo agarré, usándolo para impulsarme por esos escalones, mi mano pegándose a él como si el material del que estaba hecho trabajara para él, diciéndome que me quedara, obligándome. Dudo que durara más de un minuto, ni siquiera eso en realidad, pero se sintió como una eternidad, hasta que entré en la suave luz del salón que inundaba el pasillo. Hice mi mejor esfuerzo para caminar dentro de la sala, aun cuando me apresuraba por salir de la noche que se arrastraba al resto de la casa. Mi madre me sonrió alegremente mientras pasaba junto a ella, cocinando en la cocina, camino a las almohadas donde dormía el perro para robarle una manta de su escondite. Las cosas empeoraron después de esa noche. Si dejaba la puerta del closet entreabierta, poco a poco empezaba a abrirse. Era una buena puerta de madera maciza. Al principio solo pasaba cuando yo no prestaba atención, pero luego empecé a vigilar. Ya no me convencía eso de debe ser la brisa o debí dejarla abierta.
No, empecé a observar cómo se abría lentamente, algunas noches apenas unos centímetros, avanzando con lentitud, otras noches rápido, como si alguien le diera un empujón para ver hasta dónde llegaba. Me da vergüenza admitirlo, pero a los 13 años empecé a dormir con la luz encendida, convenciéndome de que eso me salvaría. Después de todo, las sombras le temen a la luz, ¿no? Las cosas se calmaron un poco con la luz nocturna. Luego pasé a un acuario, al menos así tenía una excusa plausible para mantener la luz encendida, aunque eso hacía crecer algas y tenía que limpiar el vidrio y los filtros más seguido de lo que me gustaría. Pero prefería limpiar un acuario a enfrentarme con él. Para cuando tenía 16 ya había vuelto a ser mi yo arrogante y autosuficiente. La puerta había dejado de moverse constantemente y, aunque las figuras sombrías pasaban de vez en cuando, nadie se quedaba, al menos nadie que yo viera. Como todas las adolescentes, había dejado de llevarme bien con mis padres. Ahora los maldecía. Los acontecimientos me llevaron a unirme al grupo gótico y empecé a amar la oscuridad, a deleitarme en ella. Cuanto más oscura, mejor, me decía, y quizá ese fue mi error. Debí saber que no debía tentar esa puerta. Pero, creyéndome la adolescente que todo lo sabe, no solo la tenté, sino que caminé hasta ella y toqué, pidiendo a sus habitantes que pasaran. Lo hacía a menudo, sin éxito, hasta que una noche me harté. Apagué todas las luces y comencé mi ritual nocturno. No era diferente a otras noches. Gritos, rabia, odio, todas esas cosas que yo creía que me daban poder sobre mis padres. No porque realmente lo hicieran, sino porque estaba enojada y quería lastimar a alguien, y a quien le rompes más fácil el corazón que a un padre que te ama. Es vergonzoso, lo sé, no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero tristemente es la cruda y fría verdad de lo perdida que estaba. Esa noche recibí mi advertencia. De Dios, del diablo, del acosador del que pensé que me había librado hacía mucho. No lo sé con certeza, pero esa noche, en mi habitación, con las cortinas opacas cerradas para matar el suave tono azul de la iglesia de la ciudad que se había instalado en el campo detrás de la casa de mis padres, lo sentí, lo vi. La puerta del closet estaba abierta y, desde la negrura ensordecedora, él estaba ahí, tan sólido y fuerte como siempre, mirándome con esa sonrisa maligna que impregnaba el aire. Nunca en mi vida había sentido un miedo así. De esos que te calan hasta los huesos, que drenan la sangre de tus venas, te roban el aire de los pulmones y te dicen: la cagaste. Nunca había encendido una luz tan rápido. El suave resplandor lavanda de mi acuario nunca había sido tan reconfortante, y juré que nunca más estaría tan enojada, una promesa que, por suerte, he logrado cumplir. Esa fue la última vez que lo vi de verdad, que lo sentí tan sólido como entonces, como si fuera más que una figura de sombra formada por la oscuridad, sino algo que había venido a llevarme a un lugar al que creo que nadie quiere ir. Las otras figuras siguen ahí, vagando justo más allá de mi visión, fuera de mi alcance. Son la presencia en una habitación antes de que encienda la luz. Ni que decir tiene que no heredé la costumbre de mi madre de esperar a que todas las luces se apaguen para cambiar un foco. En su mayor parte la vida es normal, tan normal como puede serlo, salvo por una pequeña cosa. Aprendí en ese tiempo que algunos consideran a los espejos como portales. Pueden usarse para potenciar un hechizo, comunicarte con otro, o incluso espiar la vida de alguien. Nunca le di mucha importancia. Después de todo, éramos el grupo gótico en la escuela, todos querían ser un ser poderoso de algún tipo, pero la mayoría estaba más en la mente que en la realidad. Sin embargo, desde aquella noche hay momentos en que miro al espejo y veo esa sonrisa. La misma que él tenía, una sonrisa depredadora que implica que el juego ya está ganado y yo aún no me doy cuenta. Cada tanto me encuentro con mi propia mirada y los ojos que me devuelven la vista no son los ojos fríos y muertos de un reflejo, sino unos que contienen una inteligencia que no es del todo mía. En esos momentos, pese a la atracción, no me atrevo a inclinarme más cerca para mirar mejor, no me atrevo a tocar ese vidrio que en muchos sentidos es como una capa de hielo esperando a derretirse. No, en esos instantes trato de recordarme que no existe el hombre del saco, que todo está en mi imaginación, que los monstruos no existen.
Este no es mi hijo. Este no es mi hijo. Este no es mi hijo. El niño que trajeron de vuelta no es mi pequeño. Les pedí que hicieran una prueba de ADN, y no quisieron. Claro que no, porque según ellos esto es una reacción natural al estrés, y un efecto secundario del proceso de revinculación. Eso fue lo que dijo el psiquiatra de $1000 la hora que trajeron. A mí me suena a pura basura, pero como el condado está pagando para que nos hable, ¿quién soy yo para quejarme? Sí, ¿quién soy yo en todo esto? Solo una madre destrozada que quiere a su verdadero hijo de vuelta. Estuvo desaparecido casi un mes, pero la policía no movió un dedo hasta que había pasado casi una semana. Por eso ahora intentan cubrirse, pagando al psiquiatra y la habitación lujosa del hospital donde tuvieron al niño cuando lo encontraron. Tiene 10 años. Ya se había escapado antes, y cuando volvió esa primera vez, yo le dije a mi esposo que había algo distinto, pero no me escuchó, así que no iniciaron la investigación hasta que una pareja encontró un charco de sangre en la ciclovía. Luego llovió antes de que pudieran analizarla. Para entonces, las vigilias con velas que organizábamos ya habían aparecido más allá del periódico local, y recién ahí empezaron a registrar los bosques cerca de la ciclovía. Después de 3 semanas y media, encontraron a un niño. Estaba sucio, desorientado, caminando hacia la carretera. Cuando lo vi por primera vez en la cama del hospital, deshidratado y lleno de cortes y moretones, supe que no era mi hijo. Se los dije, y ellos trajeron al psiquiatra que me aseguró que el ambiente del hospital no me permitía ver más allá de las heridas. Cuando lo trajeron a casa, le mostré a mi esposo una peca en el brazo de ese niño. Mira. Eso antes no estaba, algo tangible, pensé, quizá eso sirva. Él me respondió. Los niños se llenan de pecas, no es nada, es nuestro hijo. Pero no lo es. Está bien, tal vez no seamos los mejores padres del mundo. Ya se había escapado antes, pero nunca por más de un día. Es inquieto, odia las reglas. Es como yo. Como su hermana, la de mi primer matrimonio. Ella siempre estaba afuera, buscando aventuras. Este niño, el que nos trajeron, solo se queda en su cuarto, el cuarto de mi verdadero hijo, sentado, sin hacer nada, reajustándose, dicen. Mi esposo le puso una televisión y el niño apenas la mira, ni siquiera cambia de canal. Me revuelve el estómago verlo ahí, sabiendo que mi hijo real no está en casa. Les pido una prueba de ADN, les suplico que sigan buscándolo. Mi esposo niega con la cabeza. No volvamos a lo mismo, cuando se escapó antes también hablabas así, ya basta. Pero aquella vez yo solo sospechaba. Esta vez lo sé. Sé que esta cosa no es mía, porque mi hijo es un niño normal de 10 años, y esto ni siquiera es humano. Porque ningún niño normal habría podido salir del viejo pozo donde lo arrojé. Pensé, y no me pueden culpar por pensarlo, que si me deshacía de lo que regresó aquella vez, tal vez habría una posibilidad de que encontraran a mi verdadero hijo. Me equivoqué, lo admito. Así que anoche, tarde, mientras mi esposo roncaba, le di un golpe en la cabeza al niño con el bate de béisbol de mi hijo. Luego lo cargué, aunque pesaba, y lo llevé hasta el bosque. Pasé por la ciclovía, por el pozo, ya para entonces tuve que arrastrarlo, hasta una casa abandonada cuyo techo se había desplomado y estaba cubierto de enredaderas. Tiene un sótano con trampa, cerrado desde afuera con cadenas. Golpeé fuerte la puerta. Oí ruidos, los chillidos como de gato salvaje que hacen los otros ahí dentro. Saqué la llave y abrí. Si no quisieron llevárselo del pozo y devolverme a mi hijo, entonces tendrá que quedarse aquí con los demás. Abrí la puerta y miré hacia la oscuridad. Escuché resoplidos, quizá alguien lloraba. Una voz llamó cuando empujé al niño hacia adentro. Mamá. Dijo. Sonaba como mi hija. Me enfermó. Me enfermó que siguiera usando su voz. Sé que nunca la recuperaré, ya lo acepté. Pero tienen que burlarse así de mí. Empujé al niño una vez más y cayó al suelo del sótano. No sé cómo se ven realmente cuando no están ocupados imitando a mis hijos, pero los he visto acurrucados en la oscuridad y he alcanzado a notar algo. No es nada bonito.
Cerré la puerta, puse las cadenas y la aseguré con llave. Oí arañazos en la puerta cerrada, como uñas de gato rascando un mueble. Espero que se destrocen entre ellos. Me mudé a una casa embrujada por todas las razones equivocadas. La idea de mudarme a una casa embrujada me emocionaba. No creía mucho en lo paranormal, pero tampoco lo descartaba por completo, si es que eso tiene sentido. Tengo poco más de 30 años, estoy soltero, y aunque siempre imaginé que algún día me asentaría con una esposa, un perro y una cerca blanca, nada de eso parecía estar sucediendo. No soy el hombre más atractivo y, sumado a que soy un poco torpe socialmente, me di cuenta de que era más realista conseguir la casa primero que una pareja. Tampoco es un lugar grande. Tiene 1200 pies cuadrados, un pequeño patio trasero, y los vecinos están tan cerca que casi podría tocar su casa sin salir de la mía. Pero era mía. Es una casa alargada. Creo que llaman a ese estilo Shogun. Los dueños anteriores la compraron con la intención de renovarla y venderla. Solo hicieron la mitad del trabajo, deteniéndose a mitad de la remodelación y vendiéndola con pérdida. Al parecer, la culpa era de los fantasmas. El exterior era hermoso. El revestimiento era nuevo, de un verde oscuro intenso, con una puerta amarilla brillante que se sentía alegre y acogedora. El jardín era simple, pero bien cuidado. Al entrar a la casa se notaba dónde habían dejado las renovaciones. Algunas paredes estaban pintadas, otras no. La cocina estaba intacta y no parecía haber sido actualizada desde los años 70. Pero el baño principal y el dormitorio principal estaban completamente renovados y se veían geniales. Era todo lo que necesitaba. Estaba seguro de que podría actualizar la cocina más adelante si quería. Mientras la estufa y el refrigerador funcionaran, no me importaba mucho cómo se vieran. Fui el primero de mis hermanos en comprar una casa, y mi mamá se emocionó al principio cuando se lo conté. Pero cuando vino a visitarme por primera vez, no parecía muy impresionada. Su rostro se cayó al entrar a la casa por primera vez. Oh James, este lugar está a medio terminar. Y es tan pequeño. Suspiró mientras miraba alrededor de mi diminuto hogar. Mi ánimo bajó con eso, aunque intenté no mostrarlo. Es todo lo que necesito, mamá. Solo soy un hombre soltero. Ni siquiera tengo un perro todavía. Además, esto es todo lo que podía pagar. Las casas son caras por aquí. Le expliqué. Mi mamá negó con la cabeza y siguió frunciendo el ceño. Pero, cariño, si te casas aquí, no habrá suficiente espacio para los dos y sus hijos. Dijo tristemente. Después de que se fue ese día, traté de animarme. Mi mamá siempre era así, y debería haberme preparado emocionalmente antes de su visita. Terminé pidiendo una pizza y acomodándome para jugar con mis amigos. La mayoría vive en otros estados e incluso en otros países. Pero todos somos gamers, así que eso nos conecta. Durante el día les había estado mostrando fotos y vídeos de mi casa, y al menos estaban impresionados. Vaya, amigo, ahora sí eres un adulto oficial. Comentó mi amigo Yuri por el chat. Eso me animó un poco. Al menos mis amigos podían apreciar mi nuevo lugar. Gracias, amigo, aunque debo decirte que soy adulto desde los 18. Le respondí. En la pantalla lo vi encogerse de hombros. Si tú lo dices, amigo. No te había considerado adulto hasta ahora. Me sonrió. Me reí. En el monitor vi a mis otros amigos poner los ojos en blanco ante Yuri o concentrarse en el juego. Éramos 6 en total. Yo, Yuri, Robert, Cheryl, Sadie y Travis. Una noche de juego bastante completa. Algunos de mis amigos estaban casados o tenían hijos, así que era raro que pudieran participar en una sesión de juego. Finalmente me acomodé en el juego entre bocados de mi cena cuando mi amiga Cheryl llamó mi atención por el chat. Oye James, ¿hay alguien contigo ahora mismo? Preguntó. Sí, todos ustedes. Dije mientras tomaba un sorbo de mi cerveza. No, me refiero a alguien en la casa contigo ahora mismo.
¿No dijiste que tu mamá se había ido? Acabo de ver a alguien pasar por tu puerta. Sonaba preocupada. Miré su rostro en el monitor. Me observaba fijamente, con el control a un lado. Me giré en la silla y miré detrás de mí. No había nada en el pasillo. Mi mamá se había ido hace horas y vivía completamente solo. Volviendo a mirarla, me encogí de hombros. ¿Viste una sombra o algo, Cheryl? Aquí no hay nadie más que yo. Traté de tranquilizarla. ¿Podrías ir a revisar? Te juro que alguien acaba de pasar por tu puerta. Sonaba preocupada. Internamente rodé los ojos, pero le sonreí y asentí. Está bien, iré a revisar. Tal vez sean los fantasmas, después de todo. Dije tratando de aligerar el ambiente. O tal vez sea un buen ladrón a la antigua, viniendo a robar tu viejo Atari y tus cajas de pizza mohosas. Intervino Robert por el headset. Robert, estoy hablando en serio. Sé que alguien pasó por la puerta. Le siseó Cheryl. ¿Necesitan que tengamos al 911 en espera? Preguntó Sally. ¿Estás en Kansas City, Sally? No creo que lleguen a tiempo. Me reí. Solo grita si nos necesitas, iremos corriendo. Se unió Travis. Amaba a mis amigos. De verdad. Pero si alguien realmente estaba en la casa y me iba a asesinar, probablemente lamentarían esos chistes más tarde. Me levanté y asomé la cabeza al pasillo. Nada. Caminé hacia el dormitorio principal. También nada. Lo mismo en la cocina, el baño y la sala. Puedes decir lo que quieras sobre casas pequeñas, pero no hay absolutamente ningún lugar para que un asesino serial o un ladrón se esconda en una. Cuando regresé al segundo dormitorio, todos mis amigos estaban esperando una actualización. Me encogí de hombros antes de sentarme y volver a colocarme el headset. No hay nada. Tal vez las luces del pasillo o algo causaron una sombra extraña. Pero estoy completamente solo aquí. Les dije a todos. Cheryl todavía no parecía convencida, pero los demás aceptaron la explicación. Seguimos jugando, y a medida que pasaban las horas, todos los que tenían hijos o pareja se fueron desconectando hasta que solo quedamos Yuri y yo jugando pasada la medianoche. Pero al acercarse la 1 de la madrugada, incluso él estaba listo para irse a dormir. Vivía en la costa este, así que para él ya era más tarde aún. Hablamos luego. El hombre de arena finalmente me llama a la cama. Bostezó por el headset. Igual aquí. Fue un buen rato. La mejor forma de inaugurar una casa nueva es con una buena sesión de juegos. Le respondí bostezando. Se rió y se desconectó, y yo me levanté con un quejido. Estaba rígido de tanto estar sentado. Al menos mañana era sábado, así que podía dormir un poco más y luego ponerme a organizar todo. Sería mi primera noche completa en mi nuevo hogar. Estaba emocionado, pero también un poco nervioso en un lugar nuevo. Las crujidas y quejidos de la casa aún no me eran familiares. No había hecho lo suficiente para que el lugar se sintiera como mi hogar. Casi sentía que me estaba quedando en un Airbnb en lugar de en algo que había comprado y pagado. Mi cama estaba lista, pero aún no le había puesto sábanas. Y tampoco lo haría. Nadie me iba a juzgar excepto los fantasmas, si es que había alguno. Extendí una manta sobre el colchón desnudo y puse una manta tejida encima. Esto estaría bien hasta la mañana. Tenía mi teléfono en la cama conmigo, y aunque estaba agotado, no pude resistir revisar algunas cosas sin sentido hasta que finalmente me quedé dormido. Sentí mis ojos cerrándose. Era una sensación relajante, esa necesidad de dormir que te empuja hasta que ya no puedes ignorarla. Al dejar el teléfono a un lado, un destello de movimiento cerca de la puerta llamó mi atención. Estaba abajo, cerca del suelo y era oscuro. Mi corazón empezó a latir con fuerza al sentir un pequeño estallido de adrenalina. Sabía que estaba medio dormido, pero parecía cabello. Como si alguien me estuviera espiando desde la puerta con la cabeza en el suelo y luego de repente se apartara de la vista. Me levanté de la cama y miré cautelosamente hacia el pasillo. Tenía el teléfono en la mano, levantándolo como si fuera a usarlo para golpear a alguien. Una idea estúpida.
No sería un buen arma y además rompería el teléfono cuando más lo necesitara. Al rodear el marco de la puerta, encendí la luz del pasillo. No había nada. Salí al pasillo y cerré la puerta del dormitorio detrás de mí. No quería que nada se colara al dormitorio mientras tenía la espalda vuelta. Si es que había algo allí. El segundo dormitorio, que usaba como sala de juegos, estaba cerrado y sabía que no había nada allí. Habría escuchado la puerta abrirse o cerrarse. Las puertas y ventanas estaban cerradas. Nada en la cocina o sala. El baño también estaba despejado. Me relajé al darme cuenta de que estaba solo. Pero aún sentía que había visto algo. Tal vez era una rata, aunque un roedor de ese tamaño corriendo por mi casa, posiblemente masticando cables de mis electrónicos, no me hacía sentir mejor. Cuando regresé a la cama, cerré la puerta y la aseguré con llave. Probablemente innecesario, pero me hacía sentir mejor. Al menos sería un disuasivo para las ratas. Me quedé dormido tan pronto como toqué la cama. Cuando me levanté a la mañana siguiente, me di cuenta de que había dormido más de lo que planeaba. No importaba, tenía todo el día para hacer lo que quisiera. Un buen desayuno y 2 tazas de café después, estaba listo para empezar. Por suerte, no tenía muchas posesiones. Tenía una extensa colección de juegos y recuerdos, pero más allá de eso, mi hogar era un típico departamento de soltero. Eso facilitaba organizar todo. Para las 5 de la tarde me sentía satisfecho con todo. Solo me quedaba acostumbrarme a mi nuevo hogar. Me senté en el sofá y encendí la televisión. Después de casi 1 hora de YouTube, me di cuenta de que estaba aburrido e inquieto. Era un buen momento para salir a explorar el vecindario. Cerré la casa con llave y escogí una dirección al azar para caminar. Era un vecindario de buen tamaño. Todas las casas eran antiguas y más pequeñas de lo que se ve en un suburbio normal. Algunas parecían no haber sido renovadas en décadas, vividas y queridas, otras tenían revestimiento nuevo y un aire de modernidad que me hacía pensar que habían sido compradas y remodeladas como la mía. La caminata fue terapéutica. Debería hacer esto a diario, pensé. Salir de la casa, lejos de los aparatos electrónicos, era una buena forma de desintoxicarse. Hola. Una voz pequeña y suave habló a mi lado y salté. Miré alrededor, y mis ojos finalmente se posaron en una anciana sentada en una silla plegable de metal en su jardín delantero. Me miró, sonriendo y levantando ligeramente la mano. A su lado, un perro viejo de raza indefinida dormía al sol. Hola. Dijo de nuevo, un poco más fuerte, como si temiera que no la hubiera escuchado la primera vez. Hola. Le respondí, quizá con demasiado entusiasmo. Me había asustado, pero sentí que debía ser educado. Acabas de mudarte, ¿verdad? ¿A esa casa verde al final de la calle? Antes era blanca. Dijo con naturalidad. Ajá. Asentí. Mi ánimo bajó. Me gustan las ancianas tanto como a cualquiera, pero eso no significaba que quisiera sentarme a platicar con ella. Las ancianas tendían a divagar. Asintió con sabiduría mientras acariciaba suavemente a su perro. No se despertó, aunque se movió un poco en su sueño. Ten cuidado en esa casa. Ha tenido muchos dueños a lo largo de los años. No mucha gente se queda mucho tiempo. Hubo una mujer asesinada allí, en los años 70. No me parece que haya pasado tanto tiempo, pero apuesto a que ni siquiera habías nacido. Se rió. Ajá. Dije sin comprometerme, alejándome lentamente. Lo sabía, era una anciana parlanchina, y estaba a punto de quedar atrapado en una larga conversación que no había pedido. Ya sabía que el lugar estaba embrujado. Al menos, supuestamente. La conocí, la mujer que fue asesinada. Mi esposo y yo nos mudamos a esta casa cuando teníamos unos 30 años. Era nuestra casa soñada. Recuerdo a Nancy. Era una chica dulce. Su esposo era un monstruo, pero en ese entonces nunca podías intervenir en esas cosas. No era tu lugar. Dijo tristemente. Ajá. Dije de nuevo, aunque dejé de alejarme. Podía dar unos minutos si iba a contarme la sangrienta historia de la casa en la que vivía. Él la mató una noche. Le aplastó la cabeza.
Estaba celoso, decía que ella trataba de escaparse de la casa, de dejarlo. Aunque si eso fuera cierto, no lo culparía. La anciana resopló y se limpió la nariz. Me quedé ahí, esperando a que continuara. Pero parecía perdida en sus pensamientos. O tal vez estaba teniendo un momento típico de la tercera edad. Aclaré mi garganta para llamar su atención. Perdón, querido, estaba perdida en mis recuerdos. Soy Débora, por cierto. Encantada de conocerte. Deberías seguir con tu caminata, no me hagas caso, tiendo a divagar a veces. Dijo, agitando la mano como si me despidiera. Le sonreí y le respondí con un gesto mientras me alejaba, aunque seguía echándole miradas a Débora. Parecía feliz, simplemente sentada en su silla en el jardín. Me pregunté si hablaba con todos los que pasaban. Si era así, tendría que asegurarme de no volver a pasar por su casa. El resto de mi caminata fue tranquilo. Incluso me detuve en la cafetería local y tomé un té helado antes de regresar a casa. Excepto por el extraño encuentro con la anciana, había sido un tiempo agradable. Ya estaba oscureciendo cuando llegué de nuevo a casa. Me había quedado fuera más tiempo del planeado, y además me había perdido varias veces. Si iba a hacer caminatas diarias, tendría que mejorar para encontrar el camino de regreso. Al entrar, la casa estaba a oscuras y dudé en el umbral. Juraría que había dejado al menos la lámpara de la mesa encendida. Odio entrar a una casa a oscuras, así que siempre dejo al menos una luz prendida. Pero estaba apagada. Me encogí de hombros. Quizá lo recordaba mal. No había mucho que hacer esa noche. Solo preparar algo de cenar y ver una película o jugar algún videojuego. Decidí por las sobras y algo de tiempo a solas jugando. Tenía muchos juegos que quería empezar. Mientras calentaba la pizza en el microondas, de espaldas a la sala, la televisión se encendió de repente. No estaba muy alta, pero el ruido súbito me hizo jadear y girarme de golpe. Estaba en el canal de noticias local. Lo miré unos segundos antes de ir a apagarlo. Luego lo volví a encender y seleccioné Netflix. Una película sonaba mejor con la cena de todos modos. Revisé los cables detrás del televisor para ver si algo se había desconectado. Las baterías del control estaban bien y no se había caído de la mesa, lo que podría haber explicado que se encendiera solo. Al sentarme a cenar, me sentí un poco intranquilo. La idea de los fantasmas comenzaba a afectarme. Y ni siquiera creía realmente en lo sobrenatural. Tal vez debería hacer que revisaran la casa por radón. La noche pasó rápido. Nadie más pudo jugar esa noche, así que simplemente vi Netflix sin pensar y jugué en mi teléfono hasta la medianoche de nuevo. Otra emocionante velada en mi nuevo hogar. Esa noche me desperté de golpe. Había estado profundamente dormido. Ni siquiera recordaba haberme dormido. Mi teléfono estaba en la mano, aún reproduciendo una lista de sonidos de lluvia relajantes de Spotify. Me quedé unos minutos tratando de entender qué me había despertado. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, pero inconfundible, de algo arrastrándose por el pasillo. Me senté de golpe y miré la puerta del dormitorio. La había cerrado y bloqueado de nuevo. Medida de seguridad contra cualquier rata que intentara colarse mientras estaba inconsciente. El sonido seguía allí. Constante y evidente mientras avanzaba lentamente por el pasillo hasta la sala. No había forma de culpar a un sueño. Y si era una rata, era del tamaño de un perro. En ese caso, estaba aterrorizado por descubrir qué estaba arrastrando por mi casa. Mi corazón latía con fuerza por la adrenalina. Me quedé sentado, minutos pasando mientras escuchaba lo que sea que se arrastrara por mi casa. No me levanté para investigar como la noche anterior. Esta vez tenía miedo de verdad. Y tan repentinamente como comenzó el sonido, se detuvo. Y aún me quedé escuchando el silencio. En cierto modo, era peor, porque ahora no tenía idea de dónde diablos estaba eso. Pasó otro minuto antes de reunir el valor para ir a la puerta, abrirla y mirar al pasillo. Estaba vacío. Hice otra rápida revisión de la casa, y estaba todo vacío. Puertas y ventanas todas cerradas con llave. Regresar a la cama fue difícil. Pensé en quedarme despierto viendo televisión, pero rápidamente deseché la idea.
Prefería estar seguro en mi dormitorio cerrado que expuesto en la sala. Tomé mi laptop y vi YouTube desde la cama. Me sentía más seguro, teniendo algún ruido en la habitación conmigo. Me quedé dormido, pero solo cuando la luz del amanecer asomaba y escuché los pájaros cantar. Suspiré, cerré la laptop y me desplomé. Cuando desperté de nuevo, ya era pasado el mediodía, y estaba hambriento. También me sentía un poco tonto. A la luz del día, los ruidos de la noche anterior parecían infantiles. Tenía que ser ratas. Había visto algo la noche anterior y necesitaba actuar como adulto y llamar a un exterminador. Al entrar a la cocina para preparar algo de comida, me ocupé buscando exterminadores locales. También busqué trampas caseras para ratas y repelentes naturales. Tal vez debería intentar deshacerme de ellas yo mismo antes de llamar a los profesionales. La comida y el café ayudaron. Aunque ahora no tenía idea de qué hacer ese día, salvo montar algunas trampas caseras. Limpié bien mi casa, principalmente para buscar cualquier señal de los escurridizos roedores. No había excremento, ni agujeros en las paredes o techo. Nada que indicara su presencia. Comencé a buscar cómo probar radón en casa. Después de todo eso, me senté en el sofá a pensar. Entre el estrés de mudarme, acostumbrarme a un lugar nuevo y toda la preocupación por roedores y fantasmas, quizá estaba simplemente abrumado. ¿Hay fantasmas aquí? Llamé, sorprendiéndome a mí mismo. Realmente no tenía intención de hablar, simplemente salió. El sonido de mi propia voz me sobresaltó. Colgó pesado en el aire. No había hablado con nadie, ni siquiera escuchado mi propia voz desde que hablé con la anciana el otro día. No me había dado cuenta de lo silencioso que estaba hasta que mi voz lo rompió. Si hay fantasmas aquí, lo siento por haber muerto. Tartamudeé. Pero si están aquí, y son ustedes quienes hacen esos ruidos, ¿podrían por favor detenerse? Me gustaría que viviéramos juntos en paz. Ninguno de los dos podemos ir a ningún lado. Así que, de algún modo, estamos atrapados juntos. Expliqué a los probablemente inexistentes fantasmas. Sé que te llamas Nancy. Hablé con Débora, ella era tu vecina mientras estabas, viva. Tartamudeé de nuevo, sintiéndome ridículo. Si no me molestan, yo no los molestaré. Podemos encontrar la manera de convivir. Siempre me he llevado bien con compañeros de cuarto. Expliqué. La casa estaba en silencio. Me quedé sentado un minuto completo, esforzando mis oídos para escuchar algo. Ni siquiera estaba seguro de qué esperaba oír. ¿Una respuesta real? Si escuchara una voz incorpórea, saldría corriendo de la casa. Pero solo hubo silencio. Tomé eso como respuesta. Está bien. Bueno, me alegra que hayamos podido hablar de esto. Dije al espacio vacío. Me froté los ojos con las palmas de las manos mientras lo decía, sintiéndome un completo idiota. Pero, considerando todo, me sentí mejor. El resto del día y la noche fueron tranquilos y sin incidentes. La semana pasó en paz. Y la siguiente también. No voy a mentir, medio creí que hablar con el fantasma ayudó. El lado racional de mí pensaba que la gigantesca rata que vivía en mi casa finalmente había encontrado la salida. De cualquier manera, el silencio nocturno era celestial. Había pasado un mes en dulce silencio, los únicos sonidos en la casa eran los míos. Salí a más caminatas, evité a Débora y tuve tiempo suficiente para jugar con mis amigos cuando podían. Realmente sentía que estaba dominando esto de vivir solo en mi propia casa, hasta la noche en que los ruidos comenzaron de nuevo. Un estruendo me despertó. Me senté de golpe en la cama y miré la puerta abierta. Había dejado de cerrarla y bloquearla por la noche hace una semana. Desde la sala escuché otro golpe. Se oían pasos evidentes en la sala. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era como la última vez. Esto era claramente una persona caminando por mi casa. Alcancé mi teléfono y toqué la pantalla. Estaba muerto. Un escalofrío de miedo me recorrió. De todos los momentos para que esto pasara, tenía que ser esa noche. Aún podía escuchar los pasos en la sala cuando escuché una voz a mi lado. No toques ese teléfono, déjalo ahí. Dijo una voz profunda masculina desde algún lugar junto a mí.
La adrenalina que invadió mi cuerpo en ese momento me golpeó tan fuerte que me mareé, y salté de la cama corriendo hacia la puerta. Quizá podría llegar afuera. Alguien se estrelló contra mí por detrás y caí al piso del pasillo con un fuerte mientras me quedaba sin aire. Me quedé allí aturdido mientras quienquiera que me había golpeado permanecía sobre mi espalda y colocaba su mano sobre mi cabeza, presionando mi rostro contra la madera del piso. Quédate abajo. Solo quédate abajo. La voz siseó en mi oído. Su aliento olía horrible, y si pudiera haber girado la cabeza lo habría hecho. Había alguien aquí, dijo la voz desde la sala. Podía escuchar pasos acercándose aunque no podía girar la cabeza. Pensé que no había nadie en casa, dijo la voz que me estaba sujetando. Las luces estaban apagadas y no hay carro en la entrada. Luché contra el impulso de gritarles que deberían haber revisado el garaje por un carro, pero decidí que no debía antagonizar a los ladrones. Ve a revisar su habitación por una billetera, siseó la voz detrás de mí. Logré girar un poco la cabeza para poder ver al hombre en la sala desde el rabillo del ojo. Llevaba una sudadera oscura y sucia, con un pañuelo igual de sucio cubriéndole la boca. Sus ojos, lo único visible, estaban abiertos por el miedo. Mientras yacía jadeando en el piso, lo vi girarse de golpe y mirar de nuevo hacia la sala. ¿Qué fue eso?, preguntó el tipo, retrocediendo más por el pasillo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es eso?, dijo el hombre que me sostenía. Su agarre se apretó en mi cabello, y luché contra el impulso de chillar. Oigo algo. Alguien más está aquí con nosotros, respondió, mirando de mí a su amigo y otra vez hacia la sala. Fue entonces cuando lo escuché. Ese mismo sonido de arrastre que no había escuchado en semanas. Como si algo se desplazara por el piso. Esta vez también escuché gruñidos, como si alguien estuviera esforzándose con sus movimientos. Mi corazón volvió a saltar. Podía escuchar cómo se acercaba y se movía hacia la luz. Era una cabeza. Cabello grueso y oscuro cubría un cráneo que solo estaba parcialmente allí. Si miraba más de cerca, podía ver lo que parecía materia cerebral o sangre coagulada brillando a la luz del cráneo hundido. Mi estómago se revolvió al verlo. La cabeza avanzó más hacia la luz, y pude ver que estaba unida a un cuerpo. Una mujer. Su vestido, no podía decir de qué color había sido originalmente, estaba tan empapado en sangre que era imposible distinguirlo. Los ojos giraban en sus cuencas mientras miraba a los ladrones. Estaban inyectados en sangre, pero pude distinguir que eran marrones. Podía ver el dolor y el miedo en ellos. Y la ira. Su mandíbula estaba dislocada, pero aún logró emitir un chillido ahogado. Si estaba intentando hablar o gritar, no podía decirlo. Y honestamente, no importaba. El hombre que me sostenía finalmente me soltó y dio un salto hacia atrás. Emitió un grito bajo, como si no tuviera aire en los pulmones, y aún así intentara hacer un sonido. Aproveché para empujarme hacia la pared del pasillo, alejándome lo más posible de la aparición y de los hombres, y levanté la mirada. Su rostro también estaba cubierto, pero sus ojos estaban descubiertos y abiertos por el shock. El hombre más pequeño que estaba en la sala retrocedía lentamente por el pasillo. Emitía una serie de gritos agudos antes de finalmente girar y salir corriendo hacia la puerta trasera. El otro ladrón lo siguió de cerca. Escuché la puerta abrirse de golpe, y el vidrio vibró en su marco al golpear la pared de la casa antes de cerrarse de nuevo con un estruendo. Respiré aliviado cuando se fueron, luego giré mi cabeza de nuevo hacia la sala para buscar a la mujer. No había nadie. Me quedé allí, la cabeza dando vueltas y tratando de recuperar el aliento. Me levanté y fui a la puerta trasera para asegurarme de que estaba cerrada y con llave. Deslicé el cerrojo y miré de nuevo hacia la sala. Aún nada. Parpadeé y me froté la cabeza. Una conmoción cerebral, tenía que ser una conmoción. Ese tipo chocó contra mí con tanta fuerza que debía estar desorientado. Llamé a la policía en un estado de aturdimiento. Y una ambulancia por mi cabeza. Los esperé afuera en el porche, con los ojos volviendo una y otra vez hacia la sala para ver si la entidad reaparecía. No había nada.
Y el silencio era mortal, casi como si estuviera esperando algo. Gracias. Murmuré en la oscuridad de la casa. Sentí que la energía cambiaba entonces, como si lo que estuviera allí, lo que sea que me había ayudado, estuviera satisfecha con mi agradecimiento. Llegaron la policía y la ambulancia. Mis vecinos, a quienes nunca había conocido, salieron de sus casas a mirar y señalar. Algunos me filmaron con sus teléfonos. Esperé que nada de lo ocurrido esa noche terminara en YouTube o TikTok. Terminé yendo al hospital solo por precaución. Tuve que llamar a mi mamá y a mi hermano y hermana solo para avisarles lo que estaba pasando. Mamá estaba histérica. Casi me arrepiento de llamarla. Pero si no lo hacía, nunca dejaría de preguntarme por qué no lo había hecho. Mandé mensajes a mis amigos para contarles lo que había pasado. Como ninguno vivía cerca, enviaron flores y videollamadas. Yuri me mandó DoorDash, lo cual me hizo emocionar de verdad. Volver a casa después del hospital fue surrealista. Dudé un poco en el umbral, preguntándome si debería haber parado en una iglesia por agua bendita. Pero la casa se sentía diferente. Más ligera, pero también expectante. Como si estuviera emocionada de verme. Respiré hondo varias veces y entré. No importaba si la casa estaba encantada o no. Esto no era como en las películas, donde puedes mudarte en un instante. Estaba atrapado aquí. Además, aún me gustaba mi hogar. Suspiré y estiré los brazos resignado. Estoy en casa. Dije, sintiendo como la tensión abandonaba mi cuerpo. Bienvenido a casa. Dijo una vocecita desde algún lugar profundo dentro de la casa. Decidí ignorarla.